Muy buenos días, vamos a iniciar nuestro webinar trimestral. Mi nombre es María Eugenia Curi y es un gusto tenerlos por aquí. Como invitados tenemos a José Fierro, Portafolio Manager de Renta Variable, y a Fernando Castro, Portafolio Manager de los Fondos de Deuda. Iniciaremos con Pepe Fierro, quien nos hablará de los resultados y el desempeño del tercer trimestre de nuestro fondo GBM CRE, así como de las perspectivas de mercado y económicas. Continuaremos con la participación de Fernando Castro para apoyarnos con algunos comentarios sobre el tipo de cambio y las tasas de interés. Cedo la palabra a Pepe. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestro seminario trimestral. Como les decía Maru, empezamos con la parte de fondos. Durante el trimestre el CRE tuvo un muy buen desempeño. Tuvo un rendimiento de 3.56% en pesos, que se compara favorablemente con el 2.78 de la bolsa, cerca de 80 puntos base arriba del benchmark. En el año seguimos ligeramente abajo. Digo, la verdad es que casi todo el trimestre nos aventamos arriba. Al final tuvo un poco de rally y eso nos costó un poco, pero estamos 0.71 abajo con respecto a la bolsa. Pasando a la parte de cómo se vieron los trimestres, este es el rendimiento contra el benchmark. Como pueden ver, como les platicaba, julio fue un mes muy bueno contra la bolsa, agosto también, y septiembre nos costó un poquito, ¿no? Eso fue la diferencia. Si lo vemos en promedios trimestrales de 3 años, pues se sigue viendo que tenemos un rendimiento en exceso de 5 puntos arriba de la bolsa, bastante por arriba del IPC, ¿no? En cuanto a posiciones del fondo, no cambió mucho, ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero siguen siendo más o menos los mismos nombres, los nombres que hemos estado trayendo, muy cargados al sector industrial. Pueden ver ahí Q, GISA, Grupo México, Citasa, Alfa y Onder en consumo. 50% del fondo está en las 10 posiciones más grandes. En cuanto a qué nos ayudó y qué nos afectó, lo que más nos ayudó en general fue el overweight en el sector industrial que les comentaba. GISA es una empresa que ha subido bastante. Grupo México, Mexicana y Cubo también se ven entre las beneficiadas del sector. Y nos costó un poco lo poco que tenemos de consumo, llámese Walmex, Sanborns y COF. Esto es en rendimientos absolutos. Si ya lo vemos contra el IPC, aquí cambian las cosas y es un trimestre en ese sentido diferente, aunque nuestra mejor contribución fue Cemex contra el IPC, dado que estamos under, fue la que más nos costó. Y digo, cuando tienes un retorno como ha tenido Cemex en semanas recientes, pues se magnifica esto, ¿no? Entonces lo que más nos costó fue estar under Cemex y under FEMSA, y lo que más nos ayudó fue estar over GISA, no haber traído nada de Bimbo y ligeramente over Mexiquem. En cuanto a movimientos, como les decía, no hicimos mucho, incrementamos un poquito el cash, llegamos a estar al 98, 99, estamos ahorita de inversión, ahorita estamos cerca del 95, 94, y hemos estado reduciendo exposición a Cemex, ¿no? También compramos un poquito en la oferta pública de hotel, pero es realmente un movimiento muy pequeño. Le cedo la palabra a Fer para la parte de deuda y ahorita regresamos con la parte de renta variable. Buenos días. Bueno, de la parte de deuda voy a ser breve. Revisamos algunos puntos que ya tenemos desde el webinar pasado. La parte de tenencias de extranjeros. En la primera gráfica les pongo la parte de EMES. Si bien es positiva la entrada a EMES, es sustancialmente por debajo de lo que vimos del 2010 al 2015. En la parte de CETES, el año pasado tuvimos el primer año con saldo negativo, o sea, con salidas de extranjeros en CETES. Este año íbamos, algo muy similar. Sin embargo, el último movimiento de banco, los últimos 50 puntos base de alza, cambiaron un poquito la tendencia. En la siguiente lámina vemos esto ya lo hemos comentado también, a pesar de la depresión del peso, no ha pasado lo que en otras ocasiones habíamos visto.
el déficit de la cuenta corriente no se corrigió con esta evaluación. Vemos en la gráfica de la derecha el déficit alrededor del 3%. Y esto pues evidentemente nos lleva a un tema de incremento de deuda. En la gráfica inferior vemos cómo ha sido un tema continuo, y aquí lo preocupante es que llevamos ya varios años donde se presupuesta una estabilización en el porcentaje de deuda en la deuda como porcentaje del PIB, y la realidad es que no se ha dado, ¿no? En teoría hay un compromiso de llegar a un superávit para el año que entra, pero bueno, tendríamos que ir viendo que efectivamente se vayan dando los ajustes necesarios. En la siguiente... En la siguiente gráfica, bueno, es algo que todos tenemos más o menos en la cabeza. El peso ha sido de las peores divisas en lo que va del año. Aquí ponemos el índice Big Mac, digo, es una de tantas mediciones que tenemos, pero realmente lo que hemos visto es que el peso fuera o vamos a ir haciendo a un lado el tema de la libra, que tiene una causa muy particular, es de las peores divisas en cuanto a los mercados líquidos. Y en la siguiente gráfica, en la siguiente lámina, perdón, les pongo la curva. Esto es una cosa, a mí me parece muy interesante, muy de llamar la atención. Lo que hemos visto son 150 puntos base de alza en lo que va del año por parte de Banxico. Todo esto se ve en la parte corta de la curva, vamos a decir, de 2016 a 2020 en la curva de bonos, y sin embargo en la parte larga incluso vemos tasas por debajo del cierre de año. Si graficamos los spreads 0, 2 años, 2, 10 y 10, 30, los vemos en el nivel mínimo histórico de estos bonos. O sea, en otras palabras, el premio al plazo está en un nivel muy estresado, muy apretado. No vemos valor, la verdad es que en toda la curva. Creemos que si queremos jugar algo en la parte de plazo es mucho más cómodo la parte de tasa real. Y en la siguiente lámina lo que les pongo, que es también muy interesante, es la parte de bonos en Europa que tienen tasas el porcentaje de bonos que tienen tasas por debajo de 0 y el porcentaje de bonos que tienen tasas por debajo de menos 0.4. Pongo menos 0.4 porque ese es el límite inferior a partir del cual el Banco Central Europeo compra bonos. Hoy tuvimos la Junta del Banco Central Europeo y la conferencia. En una pregunta así muy particular, Draghi comenta que no se ha platicado ninguna modificación ni en plazo ni en monto en la parte de QE, y de hecho en algún momento argumenta que sí hay un efecto positivo en la parte de tasas. Yo creo que el mercado está un poco incrédulo en ese sentido. Lo que hemos visto en el movimiento de las tasas europeas, que para al final del día es un catalizador de movimientos en el resto del mundo, pues es un mercado que ya empieza a desconfiar de esos argumentos. Esto junto con la línea anterior nos hace pensar que el premio al plazo es estos niveles mínimos. No vemos ningún incentivo por estar invertidos más allá de 4 años. Y le agradezco la palabra a Pepe. Gracias. Pues, si quieren, pasando otra vez a renta variable, digo, como he estado platicando en trimestres anteriores, ha habido una cantidad de factores importantes influyendo en los mercados, Estados Unidos, China, Brexit, petróleo. Sin embargo, a pesar de todo esto, la volatilidad se ha reducido significativamente. Tuvimos uno de los veranos con menos volatilidad en los últimos 30 años. La verdad, todo compensado por la gran liquidez que hay en el mundo, como ya platicó Fer. La única parte importante es que el peso es el que ha absorbido la mayoría de estos shocks, ¿no? Y el primero que viene a la mente son las elecciones y sin lugar a dudas es lo que más lo ha influenciado. La verdad es que la bolsa no ha estado tan influenciada por este gran número de variables, ¿no? En cuanto a la parte económica, sigue mostrando números aceptables, pero cada vez se está empezando a ver diferencias más importantes, al menos a nivel global.
Y en México, a pesar de no tener un crecimiento muy alto, la verdad es que las empresas sí están creciendo bastante bien, ¿no? Ahorita vamos a ver algo de esto y en particular pues, las empresas cíclicas se han estado abaratando. Si vemos el rendimiento de los activos en dólares, este es un año bastante atípico. Prácticamente todos los mercados han tenido un rendimiento positivo, llámese de deuda, commodities, equities, cosa que no es muy común ver. Y salvo factores muy específicos como el Reino Unido o México, por lo que les platicaba del peso, todo lo demás está bastante arriba, ¿no? Ha sido un año positivo para prácticamente todos los activos y pues habla mucho de lo que les comentaba, ¿no? El exceso de liquidez permeándose en todas las clases de activos. En cuanto al IPC, otra vez fue un trimestre con bastante movimiento entre sus emisoras. Si se fijan hasta arriba tenemos emisoras que habían tenido factores muy específicos, empezando por Cemex, que toda la parte de la deuda en dólares y el mismatch de divisas, OHL, pues todo lo que pasó y los escándalos, Mexichem, lo de pajaritos. Entonces, fue un trimestre en donde cosas atrasadas en general tuvieron un buen comportamiento, mientras que del lado negativo, pues, empresas que estaban adelantadas como Arca, como Bimbo, como Lala de consumo, pues por primera vez en varios trimestres se regresaron, ¿no? En el año la situación no es muy distinta. En el caso de Peñoles, pues es más por los metales preciosos, pero traes a Cemex con un rendimiento bastante alto, Lab, que también tuvo problemas, Bolsa que había estado atrasada, y del lado negativo, yo creo que la que más destaca es América Móvil, ¿no? Que al cierre del trimestre pues estaría casi menos 8, casi menos 9% en el año, ¿no? Pasando a la parte de evaluación, la verdad es que llevamos un buen rato en un rango bastante pequeño en términos de evaluación, una desviación estándar y media arriba de su promedio de los últimos 12 años. Entonces aquí no hay mucho que destacar, con todo y que la bolsa está en máximos históricos, esto refleja las utilidades que ahorita platicamos un poco más de ellas. Lo que yo creo que sí es a destacar es que el resto de los mercados están más o menos así, ¿no? Este es el MSCI World, también está de hecho un poco más arriba, está más cerca de 2 desviaciones estándar. Este es PU, el otro es Enterprise Value Beta, pero bueno, digamos la desviación estándar es muy semejante, y en esta se puede ver más claro. El cuadrito es el promedio de los últimos años, el triangulito es a cuánto está cotizando cada mercado, y la barra café es una desviación estándar para arriba y para abajo. Entonces, como pueden ver, todos los mercados del mundo están entre 1 y 2 desviaciones estándar, salvo Japón. Pero emergentes, Europa, Estados Unidos, pues todo está sin ser algo excesivo, pero bien valuado, ¿no? Esto era un poco lo que les platicaba. Para este trimestre estamos esperando un crecimiento de 11% en ventas, casi 7% en EBITDA, que sería el más alto en casi un año. Si ya lo vemos esto anualmente, yo creo que es todavía más evidente que este año ha sido bastante bueno en utilidades. Digo, ayudado por tipo de cambio, pero también tiene que ver mucho pues, con la fortaleza del consumo. Entonces, ventas estarían creciendo 8% en el año y el EBITDA de la muestra casi 9%, ¿no? Su mejor año en los últimos 6, ¿no? O sea, en los últimos 4, perdón. Otras cosas que nos preocupan, este es más o menos los factores de desempeño del S&P, que es más fácil de medir. Y si se fija, pues normalmente dividendos te da más o menos lo mismo, cerca de 2%. Luego, la mayoría de tu desempeño viene por el crecimiento en utilidades, que es la línea café un poco más clara, y la línea más clarita es la expansión de múltiplos, que esa es la que no te gusta, ¿no? Es que se está encareciendo todo. Y pueden ver que pues 2015 y la primera mitad de 2016, pues prácticamente todo el desempeño del S&P es crecimiento de múltiplos, ¿no? O expansión de múltiplos, ¿no? No es el tipo de mercado que más te gusta. Otro tipo de cosas que nos está empezando a preocupar, el apalancamiento, digo, esto es un reflejo pues, de las tasas tan bajas por tantos años. Si lo ve uno a nivel agregado, pues no es tan grave, está de hecho el S&P se da desapalancado, pero si ya quita unos bancos, estás en tu nivel más alto desde la crisis. Esto es más o menos lo mismo, la deuda neta está en máximos, mientras el EBITDA está cayendo, y lo más grave de todo es que esta deuda pues, se está usando para recompras, que te lleva un poco a lo mismo, pura expansión de múltiplos sin resultados, ¿no? Entonces, estos factores son de los que más nos preocupan hacia mediano plazo, pero van a estar contrarrestados por esta, que es la última gráfica, ¿no? Pues los activos de los bancos centrales siguen creciendo,
Si suma uno todos estos bancos centrales, Estados Unidos, Europa, Japón y Reino Unido, los bancos han inyectado al mercado cerca de 19 trillones de dólares. El S&P vale un poco menos de 22, para que se den una idea, ¿no? Entonces, lo que han inyectado los bancos es equivalente a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya un poco de perspectivas, yo creo que sigue habiendo varios factores sin definición. Yo creo que lo primero es elecciones y bancos en Europa, la parte de China, la parte de aumentos en tasas. Aunque la volatilidad está muy baja, yo creo que va a regresar, y esto aplica más para los mercados internacionales por las elecciones. Yo creo que simplemente, usualmente rebota un poco la volatilidad, pero además yo creo que hay varias cosas de aquí a cierre de año que pueden hacer que esta felicidad que hemos tenido en los últimos meses, donde casi no hay volatilidad, pues ya al menos aumente. Nada grave, pero yo creo que sí va a aumentar. Y pues los mercados van a seguir influenciados por los flujos, ¿no? Y excesos de capital. Yo creo que eso va a seguir. Y las valuaciones, como ya les decía, pues prácticamente en todos los mercados se han estirado significativamente, ¿no? Entonces, con esto acabamos la presentación. Si quieren, como siempre, pasamos a preguntas y respuestas. Le dejo la palabra a Maru. Ahora pueden enviarnos sus preguntas y en lo que nos mandan las preguntas vamos a lanzar unos sondeos. Este es el primero. Si Hillary Clinton ganara las elecciones, ¿cuál crees que sea el nivel del tipo de cambio? Vamos a cerrar la encuesta. La mayoría de los participantes contestó que 18 pesos. Vamos a pasar a una segunda pregunta. ¿Qué sector crees que es el ganador en el cuarto trimestre del 2016? La mayoría de los participantes comentó que el sector comercial es el que más desempeño tendrá en el cuarto trimestre. Ahora sí, continuamos con la sección de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sector se ha visto más afectado por el tipo de cambio? Le cedo la palabra a Pepe. Bueno, pues la verdad es que no es tan evidente que haya sectores así muy afectados por el tipo de cambio. Digo, el primero que viene a la mente debe ser el comercial, pues porque al fin y al cabo tendrás que pagar precios más altos por las cosas que importemos. Sin embargo, ha estado tan fuerte, y también tienes el efecto de las remesas, que realmente no ha sido tan grave. Hay empresas en específico, pues el caso de Cemex yo creo que es el más claro, que como traías mismatch en monedas, pues sí te puede causar efectos en el balance que son más graves. Lo que sí es evidente es que sí hay sectores que son bastante beneficiados, y son todos los que tienen costos en pesos e ingresos en dólares, ¿no? Entonces, dentro de esos, pues muchos de las industriales, autopartes en particular es muy beneficiado. Ciertas fibras también tienen ingresos en dólares o contratos en dólares, entonces también son beneficiadas. Yo les diría que son los dos principales que se afectan por la parte de tipo de cambio, ¿no? La siguiente es para Fer. ¿Qué esperamos que haga Banxico en diciembre? Gracias. Yo esperaría que el banco subiera de la mano de la Fed. O sea, creo que ya está descontado en un porcentaje importante que la Fed suba un cuarto de punto. Creo que el banco va a hacer lo mismo. Me cuesta trabajo pensar que no va a seguir a la Fed. Teníamos que ver una evaluación muy importante, vamos a decir como de $1 para que el banco cuestionara incluso no mover, pero en las condiciones actuales creo que el banco va a ir de la mano de la Fed. La otra pregunta es, ¿hay factores fundamentales que justifiquen la evaluación del IPC? Digo, sin lugar a dudas, yo creo que el primero que te digo justificar un poco es la parte de crecimientos. Lo que es más cuestionable es qué tanto pueden seguir esos crecimientos, pero bueno, al menos ahorita en el corto plazo yo creo que sí. Segundo, y yo creo que es el más importante y el que no cambia, y digo, ya lo dije varias veces, pero es que sinceramente así es en todos los mercados. Pues cuando hay liquidez como hay en este momento, pues se va a tener que ir yendo a diferentes sectores y a diferentes clases de activos. Entonces esa parte también le ayuda. Y finalmente, y este es también más internacional que local, pues con tasas bajas. Cuando tú haces cualquier modelo que revise tasas contra múltiplos, pues los múltiplos siguen bien baratos, porque pues con tasas al cero es una mucho mejor oportunidad de inversión, ¿no? Entonces yo te diría que esas son las tres que
que más hacen que se justifique. Y algo que digo, hemos platicado en otros webinars, pero pues México siempre se va perdón, a pagar caro por la composición del índice, ¿no? Entonces esa parte también no va a cambiar y seguirá haciendo que México se pague caro. Luego la siguiente es cómo se ve México en generación de utilidades respecto a otros países. Digamos, si vemos lo que va del año, se ve bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Y refiriéndome a Estados Unidos, que es la parte medular de las utilidades en el mundo, pues tuviste en Estados Unidos muy malos reportes por energía y por toda la parte de la apreciación del dólar. Entonces todas las exportadoras también se vieron mal. Estos factores ya se están revirtiendo. Entonces Estados Unidos, de hecho, el pico de utilidades lo viste el trimestre pasado. Ahorita vas a tener un repunte más importante. Y con respecto a otras regiones, pues la verdad es que Europa ha decepcionado desde hace tiempo, no va a crecer mucho. Y Japón es un poco más difícil, Japón ya sea un poco más difícil de predecir, pero en general se ven bien. Contra Latinoamérica, ahí la verdad es que no somos de los que más hemos crecido, pero tampoco fuimos de los que más caímos, ¿no? Bueno, pues parece que es la última pregunta. Le paso la palabra a Maru. Hemos concluido nuestro webinar. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación estará disponible en unos días. Hasta pronto y nos vemos el siguiente trimestre.